Bueno, aquí estoy otra vez, después del capítulo 5, el capítulo 6 es este. Am, con mi tecnología. Esta vez es de 15 minutos, porque como he visto que de 10 es poco, bueno, vamos a probar con 15, ¿vale? Y hijos, nietos, todavía no se enteran mucho, pero bueno, aquí estoy. El otro día que os hablaba del primado negativo, pues después pensaba, claro, pero ¿qué estoy haciendo yo? Estoy explicando un cuento. Y un cuento parece que también es algo que es ficción, que es, ¿cómo se llama esto? Algo mítico, ¿no? Y que no es verdad y que es irreal. Aunque de hecho mucha gran parte de las tradiciones que en el fondo son información que viene de muy antiguo, nos han venido transmitidas por cuentos. El internet de antes eran cuentos. La gente, cuando no tenía ningún medio de comunicación a distancia, ni teléfonos, ni radios, ni televisiones, ni internet, ni nada, se explicaban cuentos. Había los trovadores, había los que iban, cuentacuentos también lo llamaban, bueno, que iban transmitiendo las noticias a través de cuentos. Pero claro, cuento también se ha quedado un poco otra vez en lo que decíamos, en algo que no es verdad, que es irreal, que es fantasía. Y volvemos a lo mismo, o sea, yo parece que estoy haciendo un poco yendo a la contra porque os estoy explicando algo en forma de cuento, o por lo menos lo he titulado cuento, aunque luego la forma de cuento no la tiene mucho. Lo he titulado cuento, bueno, me salió así el título, pero en realidad lo que os estoy explicando es la realidad, es la verdad. Es lo que es, no es lo que nos quieren hacer creer que es. Y bueno, como si hubiera caído en la trampa yo del primado negativo, pero bueno, que no, que por eso lo quería aclarar. A ver, que bueno, esto, hijos míos, es agua solarizada que tomo casi siempre, porque claro, es un agua, en mi caso viene de la tierra directamente, y luego la pongo en estas botellas con este, tiene que ser de este azul, porque este color, sabéis que los colores también son frecuencias, es el que filtra los rayos adecuados del sol para que dijéramos, para que el agua, la estructura del agua, que el agua, ya sabéis que somos agua en una gran cantidad, en un gran porcentaje en nuestro cuerpo material y físico, pues el agua entonces toma las propiedades más adecuadas para nuestra salud. Por eso se recomienda mucho hoy en día el agua solarizada, como también se recomienda el agua de mar. En el agua solarizada la ventaja que tiene es enorme y es que, claro, en mi caso, bueno, también tiene propiedades, pero todavía si estás en una ciudad donde el agua viene del grifo, que están súper intoxicadas por todos los químicos que les ponen, ¿no? Pues entonces todavía con más razón esta agua se hace mucho más sana. Y entonces es tan fácil como coger una botella de estas, llenarla de agua, dejarla abierta, yo la tapo con una rejilla, con una redecita, para que evapore todos los químicos que tiene y que tome toda, a través del color de este cristal, todas las propiedades que son tan buenas y tan beneficiosas para nuestro organismo, para nuestra biología. ¿Por qué también? Porque además hay otra cosa.
que esto, lo que os estoy explicando es más, como dijéramos, más explicable, te lo puedes creer más, ¿no? Las frecuencias, la cromática, todo esto. Pero luego hay otra cosa que son los códigos solares, porque una de las cosas que está pasando ahora, en este momento, como ya os decía antes, de transformación, es que el Sol, nuestra estrella, la estrella que nos rige, porque en el Sol no es lo que parece. Bueno, el Sol es algo que nos da, por lo que yo he oído, el Sol, por ejemplo, dicen que el Sol en sí no tiene esta enorme temperatura que parecería que tiene, ¿no? Pero bueno, esto no me voy a meter en este tema, que es muy complicado, pero lo que sí, que esto realmente lo puedo casi afirmar con total seguridad, es que hay unos códigos que nos están llegando y nos llegan muchos a través de la luz solar, de los fotones del Sol. Entonces nos envían códigos, o sea, bueno, esto lo que son códigos que entran en nuestro cuerpo, en nuestra biología, en nuestra parte energética y etérica, y esto ayuda, está, por ejemplo, actuando sobre el ADN, está colaborando en esta transformación que hemos de hacer. Porque, a ver, si resulta que, como os decía, todo esto es simplemente el resultado de lo que estamos viviendo ahora, nosotros, en nuestra pequeña visión, es el resultado de algo muy grandioso, de un ciclo que, por ejemplo, los mayas ya lo explicaron muy bien, tenían una gran información, los mayas eran una tradición y una cultura muy sabia, ¿no? Que tenían información de altos niveles. Seguiremos bebiendo agua solarizada, a ver si me quita esta cosa, que por cierto, hablando de el chakra el chakra de la laringe, el quinto chakra, es un chakra que ahora está muy afectado. Mucha gente nota muchas complicaciones, muchos problemas. Yo siempre, aunque a través de la voz, cantando, pues lo trabajo mucho. Y la verdad es que cuando canto la voz no me falla, no tengo ningún problema. Pero en cambio cuando hablo, y sobre todo después de estar mucho tiempo en silencio, siempre, sobre todo por la mañana, siempre tengo una cosa aquí, que es como una cosa que necesita hidratarse con esta agua solarizada. A cuento de esto, me voy un poco de lo que iba, me viene a explicaros una cosa que también el otro día pensaba, y es que hay una cosa que me vino el nombre de llamarle el factor cuántico. Mira, la Rubí está aquí, no sé, enfadándose con alguien que hay por aquí. Bueno, algún animalote que por aquí debe oler, percibir. El factor cuántico, ¿qué sería el factor cuántico? Pues no sé, podríamos decir que sería algo así como la intención, algo así como la atención. ¿Por qué el factor cuántico? Pues porque cualquier acto que hacemos, cualquier cosa que hacemos, cualquier pensamiento, cualquier acción, tiene tiene se desenvuelve de una manera, y tú dices, bueno, voy a hacer esto. A ver, os voy a poner un ejemplo fácil que podría ser, por ejemplo, voy a hacer la comida. Cosas que a mí me gustan de marujeo. Me gusta siempre meter un poco el marujeo, toda la parte doméstica, en los temas de conciencia y de autoconocimiento. Porque creo que va muy bien, yo lo he utilizado mucho. Pues voy a hacer la comida, ¿no? Vale, a ver, ¿qué voy a hacer? Pues esto, lo otro. Entonces tú haces todo un esquema
mental de lo que vas a hacer. Voy a hacer esta comida, voy a hacer un arroz integral, voy a poner unas verduritas, lo que sea, ¿no? Y bueno, te haces tu receta y la vas preparando y tal. ¿Qué pasa? Mientras tú... Uy, insiste hoy. Creo que ahora me he librado. ¡Wow! Fuera. Mientras tú estás cortando, estoy cortando cebolla, tomate, rallando, lo que sea, ¿no? Pues tú pueden estar pasando muchas cosas en aquel momento en ti, en lo que es tu ser. Digamos ser, porque es mucho más completo, ¿no? Entonces, tú puedes estar allá y puedes estar pensando, ostras, es que ayer me pasó esto, fíjate qué malo, estoy pendiente de que me digan una cosa y estoy muy preocupada, o tienes algún tipo de miedo, o estás enfadada, o estás muy enfadada con alguna cosa que te ha pasado con alguien, y tú estás pensando aquello, ¿no? Y entonces aquello para mí es el factor cuántico, porque es algo que está, o sea, que está influyendo en el acto físico y material que tú estás haciendo, que es cortar unas verduras, poner un arroz, hervir el agua, la sal, estás nervioso, lo que sea, o sea, lo que tú estás, como tú estás en aquel momento, cómo está tu mente, cómo están tus emociones, ¿no? Cómo está tu estado energético, todo aquello es el factor cuántico que está influyendo en el resultado de lo que tú estás haciendo. Claro, si tú, en cambio, estás ya o te propones o dices, o ya estás muy acostumbrado, que sería lo ideal, que cada acción que hagas, o casi cada acción que hagas, estés absolutamente en el presente y en aquello. Si tú estás en el presente haciendo aquella comida, cortando aquellas verduras, poniendo toda tu atención y tu intención es, si cocinas para ti o cocinas para ti y para otros, es decir, esta comida me va a salir buenísima, la vamos a disfrutar, bueno, vamos a pasarlo súper bien, ya te imaginas cómo te vas a sentir cuando la comes, el sabor, cómo te hace sentir, y tú estás solamente con aquello, estás infundiendo lo que es amor, absolutamente, aquella atención total allá, con aquella buena intención, pues hablo de intención y atención, están introduciendo un ingrediente. Esta sería justamente en este ejemplo la palabra adecuada, el ingrediente más importante de todos, que si le pones un poco más de sal o menos, si le pones más o menos ajo, esto tiene menos importancia. En cambio, si está este ingrediente, que es el factor cuántico, es que tienes el éxito aseguradísimo. Y no solo que lo vas a disfrutar, porque ya solo al disfrutarlo también este factor cuántico está actuando sobre toda tu biología, sobre todo tu organismo. Este bienestar, este amor, se está transmitiendo. Cuántico lo llamo así porque es la manera que he pensado de llamarlo, porque es algo que tú no puedes, es intangible, no lo puedes ver, no lo puedes percibir de ninguna manera. Sí, lo puedes percibir a través de, oh, qué buena que está esta comida. No sabes por qué. Hay veces que la comida te queda mejor que otras y a lo mejor lo has hecho igual, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, cualquier acto que hagas en tu vida, cualquier cosa, si tú estás totalmente ahí y estás infundiéndole esta intención amorosa, de cuidado, de detalle, como diría alguien, de devoción, ¿no?, hacia esto, tú estás haciendo un gran acto que además no solo, se me está terminando el tiempo, no solo está actuando sobre ti, sino está actuando sobre los que están en aquel momento, en aquella situación, los que van a probar la comida, pero también
si cogemos la teoría aquella del último mono, ¿no? Se llama así, o del enésimo mono, me acuerdo, aquella de que todo se transmite a través de lo que son los campos morfogenéticos, que este es otro tema muy interesante, que me sale mucho últimamente. Tú estás creando un campo morfogenético que está actuando mucho más allá, a mucha más distancia. Es como aquello también de la mariposa, que se llama aquel ejemplo, ¿no? De que un aleteo de una mariposa puede hacer un cambio enorme. Pues bueno, es esto. Bueno, esto es lo que por no alargarme más, han pasado ahora los 15 minutos ya, y por lo tanto lo dejo aquí, este vídeo por hoy. Hasta la próxima.